Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. El tema que vamos a abordar se circunscribe a una de las muchas formas de ver la psicología. Probablemente con lo que ya cada uno ha visto se ha dado cuenta que cuando se habla de psicología es necesario especificar de qué tipo de psicología se está hablando, porque hay muchas escuelas psicológicas. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar del psicoanálisis, habrán escuchado hablar de la escuela sistémica, de la escuela cognoscitiva, de la escuela crítico-social de la psicología, y un área que pues bastante fuerte es el área del conductismo, o lo que se denomina análisis de la conducta, ¿de acuerdo? Bien, dentro del análisis de la conducta, entonces, se aborda la psicología de una manera particular. El análisis de la conducta o el conductismo es la forma científica de ver la psicología, es decir, es la psicología o es el área que ve la psicología como una ciencia natural como la física, como la química, la sociología inclusive. De tal manera que eso implica circunscribirse a algunas formas particulares de estudiar lo que nosotros vamos a llamar psicología. Vamos a mirar, para ir contextualizando de qué se tratan estos dos procesos de comportamiento, vamos a mirar algunos videos y iremos haciendo unos comentarios al respecto. Sí, ese. ¿Sonido? Me encuentro aquí con un grupo de músicos nativos y no aguanto la tentación de unírmeles. Bien, ¿de qué se acordaron con ese video? Del mundial, claro. Curiosamente, los publicistas lograron una cosa que no se esperaban, y es que cuando uno ve al corresponsal se acuerda de mundial y no tanto de Da Vivienda, que son una serie de comerciales que iba dirigidos a la campaña del lugar equivocado de Da Vivienda. Pero bueno, indudablemente cuando ustedes lo vieron, ya inmediatamente se transportaron a algún evento particular, ¿de acuerdo? Bien, miremos el siguiente video. Sí. Les voy a pedir que cierren los ojos. Un momentico. No miren. Listo, ya. Bien. ¿De qué se acordaron? Sí, del Chavo. Pero ¿de qué se acordaron? De la infancia. Ajá. ¿De qué más se acordaron? De los hijos. Probablemente se acordaron de algunos episodios particulares, de algunos personajes, etcétera. Bien, miremos ese. Perfecto. They're the big, hairy spiders of our nightmares, and it's no wonder we're afraid. Tarantulas are the biggest of all the arachnids. These spiders are killing machines, perfectly adapted to their habitats. And the big... Bien, ¿qué les produjo? ¿A quién le produjo miedo? Allí les produjo miedo. Bien, ¿qué sintieron? Ajá. Bien, ¿qué sentiste por dentro? Ajá, sí. Otras personas que haya sentido miedo, ¿quién más? ¿Qué sentiste por dentro? Ajá. ¿Notaron algún cambio a nivel fisiológico? ¿Sí? Aquellas personas que le tienen miedo, ¿notaron algún cambio a nivel fisiológico? ¿Sintieron las manos de pronto que les sudaban un poco? ¿Sí? ¿O sintieron el corazón que les incrementó la tasa cardíaca? Ok, bien, miremos otro video.
Bien, ¿qué les produjo? Les despierta sentimientos maternos, paternos a otros, les despierta ternura, sienten como un alivio fisiológico. Bien. ¿Y el último? Bien, ¿qué les produjo? ¿Asco? ¿A alguien le produjo ternura el video? ¿No? ¿Nadie siente ternura por las ratas? ¿No? Bien, algunas personas pudieron sentir temor y otras no sintieron nada. No solamente con este video, sino con muchos otros videos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos varios elementos a partir de los cuales voy a empezar a aclarar algunas cosas de la forma como se ve la psicología desde esta perspectiva. Bien. Bueno, innegable, ¿alguien recuerda esa imagen? ¿Cómo se llama? La Cosa. ¿Alguien quedó traumatizado por la película? ¿Alguien le cogió temor a los payasos? Bien, listo, dale. La Cosa marcó gran parte de los traumas de la infancia, entre ellos los míos. Durante mucho tiempo le cogí temor a los payasos por esa película. Bien, esta perspectiva entonces tiene unas características fundamentales. Uno, creemos en la evolución, es decir, partimos de la noción de que el hombre es producto de la evolución. Eso significa que el hombre es otro animal que forma parte de la naturaleza. ¿De acuerdo? Bien. La noción de causalidad, y esa noción de causalidad me lleva también a la definición del objeto de estudio de la psicología. Para nosotros la psicología es el estudio del comportamiento o de las relaciones de un organismo con su medio ambiente. Si hablamos de las relaciones de un organismo con su medio ambiente, estamos asumiendo que la causa de la conducta entonces está en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que suene fácil, esa postura es bastante compleja de entender, porque eso no significa que el medio ambiente sea responsable de todo lo que nosotros hacemos, porque entonces ¿en dónde queda el libre albedrío, la toma de decisiones? ¿De acuerdo? Por eso decimos que más bien son las interacciones del organismo con el medio ambiente, a través de una interacción mutua, de una afectación mutua, en donde podemos encontrar las causas del comportamiento. Cuando vimos el video de las ratas, algunos sintieron temor y otros no. ¿Por qué creen que algunos sí y otros no? ¿A qué creen que se deba eso? Bien, algunos tuvieron un evento relacionado con ratas y otros no, ¿de acuerdo? Un supuesto fundamental para nosotros es la historia de aprendizaje. Es decir, esas interacciones del organismo con el medio ambiente están fundamentadas en nuestra historia de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Significa que la forma como yo me comporto hoy es producto no solamente de lo que estoy viviendo hoy, sino de toda mi historia. Eso implica, o eso viene a explicar la variabilidad conductual, que todos nosotros reaccionemos de manera diferente ante los mismos eventos. Nosotros vimos todos la foto de la cosa, pero no a todos nos dio la misma cosa. ¿Sí está claro? A unos les dio una cosa y a otros les dio otra cosa, y así sucesivamente. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque tenemos una historia. Y esa historia es diferente para cada uno. Las que son madres acá lo pueden ver a través de sus hijos. A pesar de que tienen las mismas pautas de crianza, viven en el mismo contexto, son educados casi con las mismas reglas, son muy diferentes, muy diferentes. Y los estudios, inclusive con gemelos, demuestran esa amplia diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros entonces, por pertenecer a la postura naturalista de la psicología, es decir, la psicología como una ciencia natural, entonces estudiamos psicología utilizando los métodos científicos. No solamente un método científico, los métodos científicos. Partimos de la noción de que como la historia de aprendizaje o la experiencia es vital para entender la forma como un organismo reacciona ante el mundo o como enfrenta ciertas situaciones, entonces entendemos que todo el comportamiento humano es aprendido. Todo lo que ustedes hacen lo han aprendido. Tradicionalmente muchas mamás
suelen decirle a sus hijos, cuando sus hijos muestran ciertos repertorios comportamentales semejantes a los del papá, dicen, le sacó el genio al papá, o igualito al papá, como si algunas cosas de las que hace el papá se transmitieran genéticamente para el niño. Para poder entender esto, uno entiende, pues, parte de la base de que hay unas formas de comportamiento heredado y otras aprendidas, pero el comportamiento que le interesa a la psicología es el comportamiento aprendido, ¿de acuerdo? Entonces el mal genio no se hereda, puede haber un temperamento, pero yo puedo nacer con un temperamento que solamente se va a expresar desde el momento en que yo empiezo a interactuar con el mundo. Se los voy a poner de otra manera. Un niño puede nacer a nivel biológico superdotado para las matemáticas, con una habilidad para desarrollar tareas de tipo matemático. Pero si su historia de crianza no le permite estar en contacto con las matemáticas, eso jamás se va a expresar. ¿Sí entienden? Entonces nosotros tenemos una carga genética que solamente tiene sentido cuando la ponemos en marcha al momento de interactuar con el mundo. ¿Listo? Bien. Si alguien no entiende alguna cosa, levanta la mano y pregunta con confianza. Bien, ¿eso qué significa? Significa que si todo el comportamiento es aprendido, a nosotros nos han enseñado que hay un comportamiento normal y hay un comportamiento anormal. Y entonces probablemente ya entraron en contacto con lo que se llaman los manuales diagnósticos. Unos libros en donde está toda la tipología de lo que es el comportamiento anormal. Si no han entrado en contacto con eso, habrán escuchado hablar de personas esquizofrénicas, de niños a los que se les suele diagnosticar como hiperactivos, de niños a los que se les suele decir que son oposicionistas, de personas depresivas, de personas ansiosas, de personas psicóticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tradicionalmente en psicología se asume que es comportamiento anormal. Pero para nuestra postura, como todo comportamiento es aprendido, y es aprendido por una serie de interacciones con el mundo, y como creemos en la noción de la evolución, pues implicamos que la forma como interactuamos con el mundo es adaptativa para cada uno, así a los ojos de los demás sea desadaptativa, no existe el comportamiento anormal, existe diversidad comportamental. Para nuestra postura no existen, o pues la patología como tradicionalmente se ve en psicología no existiría, o no es funcional hacerlo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros entendemos es que hay diversidad comportamental, que son muchas cosas las que llevan a las personas a comportarse de una manera particular, así sea inadecuada a los ojos de los demás. ¿De acuerdo? Entonces no existiría el comportamiento anormal. Por eso, por ejemplo, en mi práctica clínica, muchas madres llegan con el niño que ha sido diagnosticado con hiperactividad. Y lo primero que le dice el psiquiatra al niño con hiperactividad es que se tome unas tabletas. Entonces le formulan Ritalin y de un momento a otro el niño ya se queda quieto. No vuelve a molestar, pero está drogado. Y la droga no le está enseñando a comportarse de una manera diferente. La droga lo calma, pero no le dice qué es lo que sí debe hacer. Y aparte que le reduce los niveles de atención, entonces reduce los niveles de concentración, etcétera, etcétera. Y no solamente con la hiperactividad, sino con muchísimos otros trastornos mentales, lo que tradicionalmente se llaman trastornos mentales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces desde nuestra postura hay una variabilidad comportamental que a cada quien le ha servido para interactuar con el mundo, para enfrentar la vida, para resolver situaciones. Para muchos la agresividad es una forma adaptativa de resolver situaciones, para otros no. ¿Por qué? Por esa historia de aprendizaje. ¿Listo? Bien. Y entonces, como el comportamiento es aprendido, la pregunta sería, ¿cómo lo aprendemos? Y entonces el análisis de la conducta habla de 3 grandes procesos de aprendizaje del comportamiento. El condicionamiento clásico, condicionamiento operante y la conducta relacional derivada, que eso es muy reciente, probablemente lo verán al final de la carrera. La charla de hoy se va a centrar en condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿de acuerdo? Bien, todas esas formas de estudiar la conducta aprendida entonces nos ha llevado a que derivemos algunos principios para entender el comportamiento, y de esos principios se han derivado una serie de aplicaciones que se trabajan en psicoterapia o lo que se llama modificación de conducta o análisis de la conducta aplicada. Bueno, reciben diferentes nombres dependiendo del momento histórico. No usamos manuales diagnósticos y nuestra estrategia de evaluación, cuando ustedes van al médico,
el médico les pregunta cuáles son los síntomas y ustedes le van relatando los síntomas. Y él, a partir de su experiencia, entonces dice, bueno, estos síntomas corresponden a cierta entidad clínica. La forma como la psicología hace eso es variada también dependiendo del enfoque del que se esté trabajando. Para el análisis de la conducta, la estrategia de evaluación, eso se llama el proceso de evaluación, es el análisis funcional. Y es mirar relaciones, cómo ha sido la historia de las relaciones de cada organismo con el ambiente. Listo. Bien, continuemos. El condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico, entonces es el responsable de las cosas que a ustedes les sucedieron cuando vimos los videos. A alguien se le despertaron sentimientos de ternura, a otra persona se transportó a la infancia, otra persona sintió asco, otra persona sintió temor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esas reacciones fisiológicas y emocionales que les producen los eventos a ustedes son producto de un proceso de aprendizaje que se llama condicionamiento clásico. Me imagino que todos ustedes se han enamorado alguna vez en la vida. Si yo les pidiera ahora que piensen en esa persona de la que se enamoraron, pues van a sentir muchas cosas. De hecho, muchas veces ustedes escuchan una canción y una canción les puede producir muchas reacciones fisiológicas. Los puede hacer llorar, los puede llevarlos a recordar aquellos momentos que vivieron con esas personas. ¿De acuerdo? Eso es producto del condicionamiento pavloviano. El condicionamiento pavloviano lo que dice es que ciertos eventos del ambiente producen reacciones fisiológicas que fueron aprendidas. Es decir, que los estímulos por sí mismos no tendrían la capacidad de producir. Por ejemplo, ¿es normal que la gente le tenga temor a las ratas? No, de manera natural las ratas no hacen nada. De hecho, si alguno de ustedes se encuentra con una rata callejera, la rata sale a correr, o sea, la rata les teme a ustedes. ¿Sí está claro? Por mucho que uno le tenga temor a las ratas, las personas que suelen tener fobia a las ratas creen que la rata les va a hacer daño. Entonces cree que si se encuentra con una rata, la rata se va a quedar mirándolo y se le va a lanzar a la yugular y lo va a devorar o quién sabe qué le va a hacer. No. ¿Sí está claro? De manera natural, la rata no produce ese tipo de reacciones. Pero por la rata haber estado asociada con algo que sí produce temor, entonces ahora la rata produce miedo. Por ejemplo, ¿qué sí produce temor? Una mordedura. Si alguien lo muerde una rata, pues la mordedura de la rata produce mucho dolor. Es una mordedura profunda, fuerte, pero no es peligrosa. De hecho, si una rata, por ejemplo, una rata de laboratorio los llega a morder a ustedes, toca mandar vacunar a la rata, no a ustedes. ¿Sí está claro? Sí. Claro, porque ustedes probablemente puedan tener un virus que el sistema inmune de la rata no soporte. O sea, el sistema inmune de ustedes es muchísimo más evolucionado y desarrollado que el de una rata. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, todas aquellas respuestas fisiológicas y emocionales que ustedes sienten son aprendidas por condicionamiento pavloviano. Todas, absolutamente todas. Y eso lo descubrió Pavlov con sus experimentos. Siguiente, por favor. Pavlov, allá lo tienen en la foto, eso fue a principios del siglo pasado, 1903, 4, 5. Trabajaba con perros y lo que él descubrió fue lo siguiente: cogió a un perro y encontró que la comida producía salivación en el perro. Pues me imagino que todos ustedes ya almorzaron. ¿Alguien no ha almorzado? Bueno, los que no han almorzado, piensen en un churrasco jugoso, caliente, con una papa salada, con una Coca-Cola fría. Van a sentir cosas en la boca. De hecho, pudieron haber sentido que la boca se les humedece más. ¿Sí está claro? Esa es la salivación. Bien, lo que viene a descubrir Pavlov es que pues la comida produce salivación de manera normal. Eso no fue lo que él descubrió. Lo que descubrió es que si nosotros asociamos cualquier evento, como el sonido de una campana, a la hora de la comida, la campana puede llegar a producir salivación. Y lo demostró experimentalmente. Cogió a un perro, le dio comida, el perro siempre salivaba ante la comida porque tenía hambre, y entonces al momento de darle a comer hacía sonar una campanita, siempre.
Cada vez que le daba de comer hacía sonar una campanita. Lo hizo varias veces. Después de un tiempo, solamente hacer sonar la campanita producía la salivación en el perro. ¿De acuerdo? Hacía que el perro salivara. Y esa bobadita dio un vuelco total a lo que es la historia de la fisiología, porque él era fisiólogo, y después a lo que fue la psicología, con Watson. ¿De acuerdo? Porque eso vino a tener unas implicaciones para la psicología. Eso viene a explicar cómo muchas reacciones fisiológicas se aprenden ante eventos que de manera natural no las deberían producir. Todas las fobias, lo que tradicionalmente se llaman fobias o miedos, son aprendidos por condicionamiento pavloviano, todas. ¿Listo? Bien, siguiente. No, la siguiente. Bien, dentro del condicionamiento pavloviano, entonces nosotros podemos entender que hay un evento que produce de manera natural una respuesta y hay un evento que no. En el caso del perro, por ejemplo, la comida, como produce salivación de manera natural, pues la comida tradicionalmente se llama EI, un estímulo incondicional que no necesita ninguna condición para producir una respuesta, y la respuesta se llamaría respuesta incondicional. Entonces la comida, salivación, es un reflejo de hecho. El condicionamiento clásico parte de los reflejos. Bien. Pero ahora es la campanita la que produce la salivación. Entonces la campana recibiría el nombre de estímulo condicional, SE, y la respuesta que produce la campana, que es la salivación, se llamaría RC, respuesta condicional. ¿Listo? Ese es el condicionamiento clásico normalito. Pero a partir de ahí se han derivado muchas otras cosas. Por ejemplo, en una situación experimental, yo puedo hacer que una ratica en laboratorio, cojo una ratica, la meto en una cajita experimental, enciendo una luz, la luz no produce de manera natural nada, enciendo una luz y le doy una descarga eléctrica a la rata, un choque eléctrico en las patas, leve. El choque eléctrico sí produce dolor y produce miedo. De hecho, si yo les suministrara a ustedes una descarga, pues sentirían miedo, normal. ¿De acuerdo? Bien. El asunto está en que si yo le repito a la ratica eso varias veces, luz, choque, luz, choque, luz, choque, va a llegar un momento en donde apenas encienda la luz, ella se va a quedar paralizada. Porque la luz le anuncia que le van a dar una descarga. ¿De acuerdo? Si la ratica pensara, entonces enciende la luz y ¡qué miedo! Ya viene la descarga. ¿Listo? Bien. Si la rata ya ha aprendido un temor a la luz, ¿es posible quitarle ese temor? ¿Podemos hacer que ahora la luz ya no le produzca temor? ¿Cómo? Tú dices que sí. Eres enfática en decir que sí. ¿Cómo? Bien. Entonces, entonces antes la luz se relacionaba con un evento aversivo. Ahora podemos hacer que esa misma luz se relacione con un evento apetitivo. Entonces le damos comida. Ahora cuando se encienda la luz le damos comida. Y eso va a llevar a que ella le pierda temor a la luz. ¿De acuerdo? Ese procedimiento se denomina contracondicionamiento. Es el que tenemos reflejado allí. En una primera fase, un SE con un estímulo incondicional 1, que sería la descarga, y en la segunda fase, el SE con el estímulo incondicional 2, que sería la comida. Eso va a llevar a que se le pierda temor a la luz. ¿De acuerdo? Eso en una situación experimental. ¿Pero eso tendrá una aplicación en la vida real? Claro que sí. En la vida real funciona. De hecho, todos nosotros hemos sido o hemos realizado cosas a través del contracondicionamiento. El ambiente ha contracondicionado muchas respuestas de nosotros. Ahorita vamos a ver algunas situaciones. Ese procedimiento dio pie entonces al surgimiento de una técnica de modificación de conducta que se llama desensibilización sistemática. ¿Listo? Ténganlo presente. Procedimiento, contracondicionamiento, técnica de sensibilización sistemática. El procedimiento es una situación experimental, la técnica ya es algo que se aplica a humanos. ¿Listo? Bien. Ahora, volvamos al mismo caso de la ratica. Yo puedo hacer que la ratica se le pierda el temor a la luz utilizando otro evento como la comida. ¿Habrá otra forma de hacerlo? ¿Diferente? ¿De hacer que la ratica le pierda temor a la luz? ¿Cómo? Presentándole la luz muchas veces, pero ahora sin la descarga.
Luz, 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 luz. Bien, ese procedimiento se denomina extinción, la extinción del condicionamiento pavloviano. Y la extinción como procedimiento ha dado pie a la aparición de una técnica de modificación de conducta que se llama inundación. Las aplicaciones que vamos a ver están prácticamente fundamentadas en esas dos técnicas, ¿de acuerdo? Algo tan simple como el descubrimiento de Pavlov llevó a cosas muy grandes en la psicología, como el surgimiento de técnicas de modificación de conducta. Siguiente, por favor. Bien, las aplicaciones entonces han sido muy diversas. Las pioneras fueron esas. La primera de Watson. ¿Recuerdan quién es Watson? ¿Quién es? El que experimentó con Albert, claro, bien. Listo, pues más que psicólogo, es el padre del conductismo, ¿de acuerdo? Bien, ese Watson, muy osado él, por allá en 1920 se le ocurrió hacer un experimento con un niño de nombre Albert. Probablemente ya todos hayan escuchado ese experimento. Experimento muy osado y pues bastante antiético, ¿de acuerdo? O sea, si uno va a hacer un experimento de esos hoy, no se lo dejan hacer en ninguna parte. Y si uno lo hace a escondidas, lo llevan ante el Colegio Colombiano de Psicólogos por violar la ética de la investigación. Sin embargo, lo que Watson quería hacer era comprobar con humanos lo que Pavlov había dicho. Pavlov jamás hizo experimentos con humanos, solamente con animales, él era fisiólogo. Pero Watson se enteró de lo que Pavlov había hecho en Rusia e intentó demostrar la conducta aprendida. El conductismo lo acababa de proponer él y empezaba a hacer arreglos experimentales para demostrar que su conductismo era cierto. Y entonces logró demostrar que un niño aprendía temor. Entonces, si ustedes recuerdan el experimento, había un niño que jugaba con raticas y con conejos sin ningún problema. Ya en la situación experimental, cuando el niño iba a coger la rata, entonces Watson hacía sonar una barra de hierro, una barra metálica que sonaba muy fuerte, el niño se sobresaltó y de ahí en adelante le cogió temor a las ratas, a los conejos, a los peluches blancos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sin embargo, cuando Watson hizo eso, quería también demostrar que eso se podía quitar. No logró hacerlo. Fracasó. La mamá del Albert se llevó al niño, eso fue en el hospital universitario Johns Hopkins, se lo llevó y no se volvió a saber de Albert. Sin embargo, a partir de ese momento él se obsesionó por tratar de descubrir técnicas para resolver las fobias en niños. Producto de ese trabajo entonces surge lo de Peter y Mary Covert-Jones. Mary Covert-Jones era una estudiante de Watson. El conejo le produce temor al niño. ¿El conejo será un EC o será un EI? Un estímulo condicional, porque de manera natural los conejos no producen eso. ¿Sí está claro? Bien, ¿cómo aprendió el niño la fobia a los conejos? Probablemente cuando era más bebé un conejo lo mordió y listo, le aprendió temor a los conejos. Lo importante es que el niño está asociando el conejo con algo malo, por eso le tiene miedo. Lo que hizo Mary Covert-Jones fue asociar el conejo con un vaso de leche y galletas. Al niño le encantaban la leche y las galletas, entonces el conejo estaba en un rincón del salón, el niño estaba acá y le ponían las galletas con leche cada vez más cerca al conejo, hasta que el niño pudo comer leche y galletas ahí al lado del conejo y pudo empezar a jugar con el conejo. Ellos no sabían del contracondicionamiento, no llamaron a eso contracondicionamiento, pero fue la primera aplicación en realidad del contracondicionamiento. Otras aplicaciones, pues las técnicas de relajación fueron la base para que Joseph Golpe descubriera o inventara, la desensibilización sistemática. Él hizo experimentos con animales, con gatos, por ejemplo, entonces cogía un gato en una caja grande y digamos que la comida del gato estaba en este rincón, el gato estaba acá, cada vez que el gato se acercaba al comedero, entonces él le daba un chorro de aire o una descarga eléctrica. Los dos estímulos son aversivos para los gatos, de tal manera que el gato se volvió agresivo, porque no podía comer, cada vez que iba a comer algo malo le pasaba. A eso lo llamaron neurosis experimentales, Pavlov también las había descubierto, que es como la conducta patológica pero en animales, neurosis experimentales. Sin embargo, Golpe empieza a utilizar las caricias y a cambiar al gato de cajas menos parecidas hasta la más parecida a la original,
para lograr que los gatos le perdieran el temor a la situación experimental y pudieran ir a comer. A eso se llamó desensibilización sistemática. Y por último, la inundación o la implosión, que es otra de las técnicas que han desarrollado muchísimo Stamp y Lewis para resolver los miedos. Vamos a mirar algunas de las posibles aplicaciones que esto puede tener. Si a mi consultorio llega una persona que le tiene temor a las ratas, yo puedo trabajarla o con desensibilización sistemática o con inundación. ¿De qué depende eso? ¿Quién decide eso? El consultante. El consultante decide eso. ¿Cómo lo decide él? Pues uno le ha aclarado lo que es la desensibilización sistemática, lo que es la inundación, y él elige alguna de las dos para resolver su problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trabajaría si el paciente eligiera o si el consultante eligiera desensibilización sistemática? Tengo que hacer primero un entrenamiento en relajación. Golpe utilizó las estrategias de relajación de Jacobs o de Jacobson, que pues era relajación progresiva o relajación muscular, y es tensionar los músculos, tensión, distensión, tensión, distensión, y eso relaja al paciente. Una vez el paciente ha aprendido a relajarse, entonces viene la segunda fase, que es la jerarquía de estímulos. Entonces uno con el consultante dice, bueno, hagamos una lista de posibles eventos que le produzcan temor a usted relacionados con las ratas. Por ejemplo, si usted está durmiendo y siente algo en la cama y se despierta y ve una rata ahí. ¿Qué tanto nivel de ansiedad le produce eso? Y entonces, de 1 a 100, ¿cuánto le produce eso de ansiedad? Y el consultante dice 100, 100. Bien. Entonces le dice uno, bueno, pero ¿qué tal que usted esté viendo televisión y pasen la foto de una ratica, la foto de una rata? De 1 a 100, ¿qué ansiedad le produce? No, como 50. ¿Qué tal que usted esté viendo televisión y aparezca Tony Jerry? ¿Cuánta ansiedad le produce Tony Jerry? Pues porque hay un ratoncito. Dice, no, pues 10. Lo que se hace es una escala o una jerarquía de eventos que producen ansiedad relacionados con el evento fóbico, en este caso con las ratas, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera fase es la exposición graduada, es decir, coger el evento menos fóbico y presentárselo mientras él está relajado. Y entonces le pide uno, relájese por favor, ya está relajado, ahora mire, este es el evento que menos ansiedad le produce. ¿Cómo se siente? ¿Siente ansiedad? La relajación, el fundamento de la relajación es que ayuda a reducir una serie de funciones fisiológicas relacionadas con la ansiedad. Decrementa tasa cardíaca, decrementa tasa respiratoria, decrementa respuesta galvánica, y entonces el paciente, la idea es que el consultante esté en un estado de tranquilidad permanente. Una vez él manifiesta que ya no siente ansiedad ante un estímulo, entonces se presenta el siguiente estímulo en la jerarquía. Se empieza desde el que menos ansiedad produce hasta el que más ansiedad produce. Es un proceso bastante largo, eso no se hace en un día, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de ansiedad, dependiendo del tipo de fobia, puede durar más o puede durar menos, ¿de acuerdo? Bien, siguiente por favor. Algunas de las aplicaciones del condicionamiento pavloviano entonces van dirigidas a miedos y fobias, como acabamos de ver. Hay muchos tipos de fobias. Alguna vez me puse a buscar en internet listados de fobias y encontré un listado de más de 5.000 fobias. Y entonces ustedes pueden ver fobia al pelo, fobia a los payasos, fobia a las agujas, fobia a la cama. Bueno, enumerar una serie de fobias a cosas, fobia a los esmaltes, fobia a la luz, fobia a muchísimas cosas. Acá es necesario también hacer una aclaración. Recuerdan que les había dicho que nosotros no nos circunscribimos a los manuales diagnósticos. Una de las razones es la siguiente, hay muchísimas. El caso de las fobias. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, fobia a los leones, fobia a las culebras y fobia a las alturas. Súbanse ustedes al último piso del edificio Colpatria y tírense a ver si no es normal tenerle miedo a las alturas. Entonces es miedo a las alturas y no fobia a las alturas. Una cosa es miedo y el miedo es adaptativo, otra cosa es fobia y la fobia es desadaptativa, ¿de acuerdo? Entonces, desde nuestra perspectiva no debería existir el miedo a la fobia a las alturas, sí miedo a las alturas. Fobia a los leones, colóquese frente a un león, a ver qué le hace. Es muy natural tenerle miedo a un león, tan adaptativo que nadie se va a atrever a ponerse enfrente de un león. Entonces eso es un temor y no es una fobia. ¿De acuerdo? Lo mismo a las serpientes, colóquese frente a una serpiente a ver si no le produce ciertas respuestas. Claro, es un temor.
Bien, otra de las características de la fobia, para que sea fobia, dicen los manuales diagnósticos, es que alteren el estilo de vida de la gente. Y entonces, por ejemplo, uno dice, no existe la fobia a las serpientes, pero yo tuve un consultante que le tenía un temor tan fuerte a las serpientes que por ese temor había perdido varias oportunidades laborales. Él había estudiado zootecnia y le habían hecho una oferta del zoológico de Cali para trabajar en el serpentario. Ahí sí se trataba de algo desadaptativo, era un temor adaptativo, pero ese temor estaba impidiendo que él se desarrollara en algo que quería trabajar. ¿De acuerdo? Bien, listo. Miremos una aplicación que los va a sorprender, el consumo de drogas. Siguiente, por favor. Bien, Siegel es uno de los psicólogos experimentales más eminentes en el estudio del consumo de drogas. Y él hizo varios experimentos con animales. Y uno de los experimentos más emblemáticos es el siguiente. Cogió en una caja y condicionó a varias raticas. Entonces colocaba a la rata en una caja y les inyectaba morfina. Su propósito era volver a las ratas adictas a la morfina. ¿Cómo se vuelve un organismo adicto a algo? Pues consumiendo repetidamente una sustancia. ¿De acuerdo? Entonces lo que él hacía era, colocaba una rata en una caja y mientras la rata estaba en la caja, le inyectaba morfina. Y cada vez le iba incrementando la dosis de morfina. Empezaba con dosis extremadamente pequeñas hasta llegar a 8 miligramos por kilogramo de peso de la rata. ¿Listo? En total eran aproximadamente 48, 50 ratas. A todas les hizo lo mismo. Bien. Después de que ya todas eran adictas a la morfina, en una segunda fase hizo lo siguiente. Les incrementó la dosis, es decir, pasó a 9 miligramos por kilogramo. Pero a unas les dio esa dosis mientras estaban en la caja original. Y a otras les dio la misma dosis, pero en una caja totalmente diferente. Lo que descubrió es que el 96% de las ratas que consumieron la morfina o que se les inyectó la morfina en la caja diferente murieron. 64% de ellas por tolerancia. Mientras que de las otras no murieron. ¿Por qué creen que sucede eso? Pues lo que viene a descubrir Siegel es que cada vez que un organismo consume una droga, estamos hablando de drogas que se consumen de manera repetida, y eso no implica solamente sustancias psicoactivas, implica fármacos, por ejemplo, personas que tienen diabetes. Lo que él descubre es que el consumo repetido de una sustancia, la droga sería LSD, se condiciona al contexto en donde se consume o a las personas que rodean el consumo, de tal manera que existe un mecanismo que hace que cuando el organismo esté en el contexto en donde se consume droga, a nivel fisiológico ocurra un decremento en muchas respuestas para contrarrestar el efecto de la droga. No sé si ustedes se han dado cuenta, o si conocen personas familiares o amigos que tienen que estar consumiendo repetidamente una droga, en el caso de los diabéticos, y que la droga cada vez pierde efecto. Cada vez pierde más efecto y entonces tienen que incrementar las dosis o tienen que cambiar de droga por una más fuerte. Eso se explica por condicionamiento pavloviano. Es el condicionamiento clásico el que hace que las drogas vayan perdiendo efecto. ¿Por qué? Porque es un mecanismo fisiológico adaptativo. Dado que el organismo tiende a estar en equilibrio, pues el consumo de una droga viene a alterar el equilibrio. Como una manera de contrarrestar ese desequilibrio, el organismo lo que hace es compensar. ¿De acuerdo? Se los voy a poner de manera caricaturesca. Imagínense ustedes que salen de la universidad, imagínense que ustedes estudian de noche, llegan a la casa a las 11 de la noche y tienen que caminar unas 3 cuadras y la calle está oscura. Van caminando y cuando van pasando por una esquina aparece un loquito que los asusta. ¡Bú! Y ustedes se sobresaltan, gritan y llegan a la casa con la tasa cardíaca disparada. Imagínense que de ahora en adelante ocurre eso todas las noches. ¿Van a sentir el mismo susto? No, va a llegar un momento en donde aparece el loquito y ustedes ya no sienten nada. ¿Por qué? Porque su organismo, como se ha disparado alto la tasa cardíaca, y eso no es adaptativo porque pueden morir, entonces el organismo cada vez que llega al contexto en donde ocurre el susto, lo que hace es decrementar la tasa cardíaca antes de que llegue el susto. Llega un momento en donde la tasa cardíaca está tan bajita que cuando aparece el susto y se sube la tasa cardíaca queda en el nivel, queda en el nivel en el que debe estar.
¿Sí está claro? Lo mismo pasa con las drogas. Lo que dice Siegel es que cuando una persona consume habitualmente droga, su organismo empieza a reaccionar ante la droga de tal manera que llega un momento en donde la droga ya no le hace efecto. Por eso se da la adicción, porque la persona quiere sentir más, quiere llegar a tener esas sensaciones que antes le producía la droga. Entonces alguien puede empezar consumiendo 1 gramo de marihuana, después si lo hace habitualmente, ya ese gramo no le produce nada y entonces necesita más y necesita más y necesita más. Él ha logrado demostrar esto muchísimo con la heroína. Este modelo viene a explicar lo que es la muerte por sobredosis. Tradicionalmente la gente cree que la sobredosis es consumir exceso de droga, es decir, es una muerte por incrementar la dosis de la droga. Lo que Siegel logró demostrar, hizo un estudio con los hospitales norteamericanos, más de 200 hospitales norteamericanos que reportaban muertes por sobredosis y reunió las historias clínicas. Y lo que se encontró es que las muertes por sobredosis no se daban por consumir más de una droga, sino por consumir lo mismo en otros contextos, en contextos novedosos, en contextos diferentes. Si ustedes tienen amigos o familiares que están metidos en la droga y que ustedes se han dado cuenta que no vale decirles no haga eso, o sea, eso para ellos no tiene ningún sentido, lo mejor que pueden hacer es decirle, mire, si va a seguir consumiendo droga, no cambie el contexto donde lo hace, es decir, hágalo siempre con los mismos amigos y en los mismos lugares. Si llega a cambiar el contexto, bájele a la dosis, porque usted puede morir por sobredosis. ¿De acuerdo? Ustedes lo han vivido, les pasa con la cerveza. Cuando ustedes se reúnen a tomar cerveza con los amigos de siempre, la cerveza se demora en cogerles. Pero háganlo en un contexto diferente, se toman una cerveza y sienten una reacción totalmente diferente. Eso es este modelo, ¿de acuerdo? Y eso puede ayudar a salvar muchas vidas. Dime. El fenómeno se llama tolerancia a las drogas. Las drogas pierden efecto. De hecho, esto es un aporte de la psicología a la medicina. Lo que se le pide a los médicos que tienen pacientes con hipertensión y ese tipo de cosas, que tienen que estar consumiendo droga todo el tiempo, o con pacientes que tienen enfermedades crónicas, es que la medicina que les ha dicho a estos pacientes, tómese esta pasta o aplíquese la inyección a tal hora, todos los días a la misma hora. Y eso lo que hace es acelerar el condicionamiento, es decir, hacer que cada vez la droga pierda el efecto más rápido. ¿De acuerdo? Entonces lo que uno le debe decir a los pacientes es, si es un paciente diabético, entonces aplíquese la insulina con personas diferentes, en contextos diferentes y en diferentes momentos, para retrasar la pérdida del efecto de la droga, por la tolerancia a las drogas. La tolerancia es la pérdida del efecto a la droga, el organismo se vuelve tolerante. ¿Por qué? Por condicionamiento clásico. En este caso el contexto, los amigos, la hora es LC, todo eso es LC. Cuando el organismo está ante LC, pues a nivel fisiológico se decrementan muchas cosas o se incrementan dependiendo porque son respuestas opuestas a las de la droga y cuando llega la droga pues queda en el nivel, en el equilibrio. Eso significa que la droga ha perdido efecto, ¿de acuerdo? Bien, te ibas a preguntar algo. Todas las variables contextuales. De hecho, pues si es siempre lo mismo, ¿no? Si las condiciones se mantienen estables. Entonces lo que uno dice es cambia el contexto. En donde es más frecuente encontrar esto es en heroinómanos. La heroína tiene un nivel adictivo bastante fuerte. Y en heroinómanos, que es el estudio que hizo Siegel con las muertes por sobredosis, es en donde más fácil se encuentra la muerte por sobredosis. Y no por un incremento en la dosis, sino por hacerlo en un contexto diferente, porque como es extremadamente adictiva, cuando el heroinómano no tiene la heroína de manera habitual, tiene que ir a contextos novedosos a conseguirla como sea. Puede llegar a un barrio diferente y contactarse con un jíbaro diferente, que lee la heroína y ahí mismo la consume, está en un contexto totalmente novedoso. Por lo tanto, ese estímulo condicional todavía no es condicional, es un estímulo neutro, no produce respuestas. Por lo tanto, su organismo no alcanza a prepararse para la llegada de la droga. De tal manera que este heroinómano que digamos ha llegado a consumir 5 miligramos de heroína, ahora por estar en un contexto diferente, es como si consumiera 5 veces la dosis que tradicionalmente soportaría su organismo. Sí, de hecho, si ustedes miran, estos estudios son bastante recientes y hasta ahora la medicina se está enterando de eso. Entonces,
Pues que le baje a la dosis. Cuando haya un cambio en el contexto, que le baje un poquito a la dosis para que no se descompense. Lo mismo sucede con la presión arterial. Las personas que sufren de hipertensión, acá hay alguien que tenga hipertensión o conoce a alguien que tiene hipertensión, les pueden preguntar a esas personas y lo que van a encontrar es que, por ejemplo, antiguamente, bueno, hasta hace muy pocos años, los que tenían hipertensión tenían que hacerse chequeos médicos. Y lo que se descubrió, también por condicionamiento pavloviano, es que estas personas que se les da una droga para que deben estar consumiendo habitualmente una pastica para que la tensión permanezca estable, llegan al contexto médico, al contexto hospitalario, se les dispara. Y entonces el médico le hace el chequeo y dice, pero usted tiene la tensión disparada, la droga no le está haciendo, toca algo más fuerte o le incrementa la dosis. Pero es el efecto del hospital, es el ambiente hospitalario el que incrementa la tensión, no es que la droga no esté funcionando. Por eso, ahora es que dicen que se compre el tensiómetro, se tome la tensión en la casa y lleve los registros, ya no se la toman allá. O eso es lo ideal, porque el contexto clínico produce muchas reacciones. De hecho, si alguien conoce un niño que le tiene temor a las inyecciones, el solo ver una enfermera lo hace que se ponga a llorar. O el pasar por un hospital hace que se ponga a llorar. O el ir al odontólogo, a ustedes les pasa. Les nombran odontología y sienten escalofríos. Y entran al consultorio y cada vez esas respuestas de ansiedad se van a disparar más. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente, por favor. Este es un caso clínico, está reportado en la literatura de una mujer que tiene fobia a conducir, fundamentalmente a conducir por encima de los puentes vehiculares. Ella puede manejar tranquilamente por calles planas, pero cuando va a pasar un puente entonces le da mucha ansiedad. Y eso ha provocado inclusive que esté involucrada en grandes atascos, es decir, grandes trancones. Ella iba a subir el puente, por ejemplo, y le daba tanta ansiedad y el carro se le apagaba y cuando intentaba apagarlo empezaba hundía el pie del acelerador muy pronto y sacaba el clutch muy rápido, entonces armaba unos trancones bárbaros, total que tenía un problema, ¿de acuerdo? La siguiente diapositiva entonces nos muestra la jerarquía de estímulos que se utilizó con esta mujer. Entonces se hicieron varias jerarquías porque hay una variación de la desensibilización sistemática en donde no solamente se hace jerarquía para los estímulos temidos, sino también para las respuestas internas, las respuestas a nivel fisiológico. Esta es la jerarquía que se utilizó para los puentes y lo que ustedes ven entre paréntesis es la valoración que ella da del nivel de ansiedad, ¿de acuerdo? Esa fue la jerarquía que se hizo antes de empezar la exposición graduada en desensibilización sistemática. Esto se hizo ya cuando ella sabía relajarse, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas variaciones de la desensibilización sistemática, se puede hacer con imaginería y entonces uno tiene al consultante y le dice que se imagínese que usted va por la autopista y va a subir un puente, por ejemplo. O en vivo, es mucho más costoso y más complicado en vivo, pero es más efectivo. Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacerlo en vivo es muy fácil hacerlo con fobias simples, con miedo a los animales, a las arañas, a inyecciones, ese tipo de cosas. Otra forma de hacerlo es mixto, empieza con imaginería y después se va a hacerlo en vivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces miren la jerarquía, entonces se le pedía a ella que se imaginara atravesar cualquier puente normal. Como estaba relajada, entonces se le expone a esa situación hasta que las respuestas de ansiedad están por debajo de 10. Una vez ya ese estímulo le produce 0 ansiedad, entonces se pasa al siguiente estímulo, que es a 1 kilómetro del puente. En este caso, se empezó a hacerlo en consultorio, se trabajaba con imaginería, pero se le pedía a ella que se expusiera a los estímulos fuera del consultorio. Es decir, que un día normal se montara en el carro y se fuera recorriendo el carro hasta 1 kilómetro antes del puente, que parara, se relajara y dejara ahí. Y al siguiente día un poquito más cerca y al siguiente día un poquito más cerca, de tal manera que ahí se refleja la exposición graduada, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente ella logró pasar el puente con el vehículo. Siguiente. Bien. Eso es condicionamiento pavloviano. Recuerden, todo aquello que tenga que ver con emociones y respuestas fisiológicas es condicionamiento pavloviano. Esas mariposas que ustedes sienten cuando se van a ver con su ser querido son producto de condicionamiento pavloviano. Justo esos momentos antes de llegar a la cita, que empiezan, que se les dispara todo y se ponen como ansiosos, todo eso es condicionamiento pavloviano.
¿Listo? Eso y muchas otras cosas. Otro proceso de aprendizaje es el condicionamiento operante, y para contextualizar el condicionamiento operante vamos a ver dos videos. ¿Qué les pareció? Muchos se ríen, pero ¿vieron la expresión del muchacho? ¿Qué piensan? ¿Qué les produce? Tenaz, ¿no? Es decir, uno ve eso y dice, pues la relación debe estar muy complicada, lo que él está padeciendo y lo que ella también está viviendo en ese momento es muy duro, a nivel emocional es muy duro, bastante fuerte. Están sufriendo bastante, están sufriendo mucho. Y eso lo remite a uno también a la forma como uno muchas veces enfrenta situaciones con sus parejas, cómo resuelve conflictos con sus parejas, o cómo resuelve conflictos con sus hijos. ¿De acuerdo? Afortunadamente, miremos el siguiente video. Afortunadamente hay algo que hacer. ¡Baja de allí! Ni se te ocurra. 5 minutos. Estoy hablando. Yo soy la madre. No es verdad. Todos los padres viven de vez en cuando una pesadilla. Los niños están fuera de control. ¡Vete! Dylan. Niños fuera de control. ¿Me estás escuchando? ¿Hola? ¿Hola? Las familias necesitan ser rescatadas. Soy el jefe. Tú gritas y él grita y todo se sale de control. En Voz TV hemos contratado un equipo de primera. ¡Niñera SOS! ¡No te quiero! Cada episodio, ellas tomarán cartas en el asunto y pasarán la semana entera lidiando con niños fuera de control. Dile a mamá que necesitas usar tus palabras. ¡No! Niñera SOS, 22 de abril, solo por Voz TV, el canal de los... Bien, ¿habían visto a las super niñeras? Eran la super nana, la super niñera. Afortunadamente, entonces, con ese programa tenemos psicólogo a domicilio. ¿Listo? Claro. Todo lo que, si han visto los programas de las super niñeras o de la super niñera, todo lo que ellas hacen es análisis de la conducta. Ellas cogen todos los principios del análisis de la conducta y lo aplican para implementar estrategias de modificación de comportamiento con niños. Lo que ellas trabajan es con niños, pautas de crianza fundamentalmente. ¿De acuerdo? Bien. Digo afortunadamente porque pues ir al psicólogo para consultar muchos casos de los que les pasa a uno con los niños no es barato ni es fácil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso puede ayudar. Quería contextualizar el inicio de esta parte con esos videos porque el condicionamiento operante entonces es el proceso responsable de explicar todo lo que nosotros hacemos. Ya acá no nos referimos a respuestas fisiológicas y emocionales, sino al comportamiento en sí, todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Esta forma de aprendizaje entonces empieza a trabajarse con Thorndike, que es el de la imagen de la izquierda. Thorndike ingenió una situación experimental con un gatico, en donde encerró a un gato en una caja y el gato tenía que mirar cómo salía. Y cuando el gato lograba salir, entonces Thorndike le daba un plato de carne. Lo que encontró Thorndike es que el gato cada vez que lo encerraban salía más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y él pensó que era porque el gato era muy inteligente, y lo que viene a descubrir es que no lo hacía porque era inteligente, sino por la comida, por la recompensa que recibía. Eso lo viene después a desarrollar de manera más rigurosa Skinner. ¿Han escuchado algún Skinner? Claro. Bien. Lo viene a desarrollar Skinner
con una caja experimental diferente con raticas. Es la cámara experimental de Skinner, que se llama tradicionalmente caja de Skinner. Y en general lo que logran consolidar es una taxonomía de procedimientos que explican el comportamiento humano. La siguiente diapositiva entonces nos ayuda a entender eso. Esta es una tablita en donde se explican los procedimientos básicos. ¿Listo? El condicionamiento operante es el proceso. La premisa fundamental del condicionamiento operante es que la conducta está en función de las consecuencias. Es decir, que todos los organismos hacen las cosas que hacen es por las consecuencias que han recibido a lo largo de su historia, por eso. ¿De acuerdo? La tabla entonces nos viene a hablar de diferentes tipos de consecuencias. Hay consecuencias apetitivas y hay consecuencias aversivas. Una consecuencia apetitiva es cuando a uno lo premian por algo y una consecuencia aversiva es cuando a uno le dan algo malo por haber hecho algo. Por ejemplo, cuando el papá le da una bofetada al niño por decir una mala palabra, por ejemplo. Esa es una consecuencia aversiva. ¿De acuerdo? Bien. Contingencias. Las contingencias son positivas cuando se obtiene algo y son negativas cuando se retira algo. De tal manera que si, por ejemplo, un niño hace la tarea y recibe unas felicitaciones por parte de sus padres, ¿qué contingencia estaría operando? Positiva, ¿de acuerdo? Pero si el niño rompe un vidrio y se le quita el balón con el que rompió el vidrio, ¿qué contingencia está operando? Listo, se obtiene contingencia positiva, se retira algo, contingencia negativa. Bien, el efecto entonces tiene que ver con el impacto que tiene la contingencia que se implementó, la retirada o la obtención sobre el comportamiento. Si en el primer caso, por emitir una conducta, un organismo obtiene una consecuencia apetitiva, la contingencia es positiva. Y lo que se espera es que esta conducta se repita o se deje de presentar. Entonces imaginémonos, el niño hace tareas y los papás lo felicitan. Lo que se busca con eso es que el niño haga cada vez mejor las tareas y lo haga más, o que deje de hacer tareas, que cada vez lo haga más. Entonces el efecto tiene que ver con un incremento o un fortalecimiento del comportamiento. Cuando eso ha ocurrido, decimos que el procedimiento implementado fue de refuerzo positivo. ¿Listo? Pero otra cosa ocurre cuando, por ejemplo, un organismo emite una conducta y se le retira algo apetitivo. Entonces, digamos, el niño incumplió con los deberes escolares y le quitaron el televisor. No puede ver televisión por una noche. ¿De acuerdo? ¿Qué contingencia operó? Negativa. ¿Eso va a hacer que el niño siga incumpliendo con sus deberes o deje de incumplir con sus deberes? Que deje de incumplir con sus deberes. Eso es un procedimiento de castigo negativo. Con esto lo que podemos concluir es que cuando la conducta se incrementa hablamos de refuerzo y cuando la conducta se decrementa hablamos de castigo. ¿Listo? Otras dos cosas que pueden ocurrir es que un organismo, por emitir la conducta, obtenga consecuencias aversivas. Entonces el niño que se porta mal y los papás lo regañan. ¿Qué contingencia operó? Positiva, el niño obtuvo el regaño. ¿Qué se espera que ocurra con el comportamiento disruptivo del niño o inadecuado del niño? ¿Que se incremente o se decremente? Pues si lo regañaron, lo que se esperaría es que se decrementara, y entonces si eso ocurre tendríamos un castigo positivo. Positivo porque la contingencia que operó fue positiva, ¿no? Y por último, cuando se emite una conducta y la conducta hace que se elimine algo aversivo. Entonces cuando la mamá le dice al niño, bueno, lava la loza y no comes ensalada. Al niño no le gustan las ensaladas. Entonces no te doy vegetales al almuerzo. Entonces el niño lava la loza y se quita los vegetales. Se está retirando algo aversivo para el niño, algo desagradable. Lo que se espera es que el niño lave la loza. ¿De acuerdo? Son procedimientos, los procedimientos básicos. Sin embargo, no son, al momento de aplicarlos en la vida real, no son tan sencillos como suenan los ejemplos. ¿De acuerdo? Eso es mucho más complicado. Dime. Bien, eso es bastante frecuente y ocurre por lo siguiente.
Resulta que tradicionalmente, dentro de las malas interpretaciones que se han hecho del conductismo, se suele decir que, por ejemplo, el conductismo utiliza dulces para reforzar comportamientos. Entonces, con que el niño haga algo bueno y uno le dé un dulce, ya con eso hizo psicología y resolvió los problemas. Hay un grave problema o una grave dificultad, una gran dificultad es con la identificación de consecuencias. Cuando uno hace consulta clínica en casos con niños, entonces gran parte del tiempo de las primeras sesiones se va en identificar las consecuencias, porque no es lo que los papás creen que al niño le guste o que al niño le disguste o lo que al niño le moleste. Hay que entrenar a los papás en unas estrategias de observación para que ellos detecten, viendo al niño, qué es en realidad lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Cuando uno le dice al niño, ¿qué le gusta a su hijo? No, a él le gustan los chocolates. Es lo que el papá cree que le gusta al niño. Pero cuando uno hace observación, en realidad no se encuentra con eso. Primero eso. Segundo, cuando, en el caso tuyo, cuando los papás deciden implementar contingencias fuera de tiempo, es decir, el niño lleva toda una historia, lleva varios años sin que lo hayan corregido muchas cosas o se las hayan corregido de manera inadecuada y de un momento a otro se empiezan a implementar contingencias para mejorar el comportamiento, eso genera cierta resistencia en los niños. Y esa resistencia se convierte en un pulso de fuerzas. Mis papás contra mí, yo a no dejarme. Y entonces me importa, quíteme el televisor, quíteme lo que quiera. Y eso suele suceder cuando no hay contingencia. La contingencia va más allá de lo positivo o lo negativo. La contingencia tiene que ver con esto. Cuando un papá le dice al niño, si tú te portas mal, te voy a regañar, ¿de acuerdo? De ahora en adelante. El niño se porta mal y el papá un día lo regaña. Al otro día vuelve y se porta mal y el papá se ríe. La mamá le cuenta y el papá se ríe. Al otro día el niño vuelve y se porta mal y el papá lo reprende fuertemente. Al otro día vuelve y se porta mal y no le dice nada. No hay contingencia, es decir, no hay una regularidad entre la conducta y las consecuencias. Cuando unas veces se hace algo y cuando otras veces no, no hay contingencia. La contingencia tiene que ver con una regularidad, que siempre que ocurra una cosa ocurra otra. Y algo que hay que hacer con los niños es enseñarles que toda conducta, absolutamente toda, buena o mala, adecuada o inadecuada, tiene consecuencias. ¿De acuerdo? Cuando uno le hablan de término consecuencia, uno se asusta, piensa que es algo malo. No. De hecho, el análisis de la conducta, a pesar de que trabaja estos 4 procedimientos a nivel experimental, en conducta humana solo utiliza 2: refuerzo positivo y castigo negativo. Ustedes no van a encontrar ningún analista de la conducta que recomiende a un padre que castigue a su hijo físicamente. Jamás. O sea, que utilice ni castigo positivo ni refuerzo negativo, porque esos últimos 2 tienen consecuencias aversivas. Para educar a los niños, entonces no se necesitan consecuencias aversivas, ni siquiera el regaño. Miren, solo consecuencias apetitivas. Entregar o quitar, consecuencias apetitivas. Entregar o quitar. Con eso puede uno tener niños modelo. ¿De acuerdo? Miremos algunas de esas cosas. Dime. Ok, bien.
Bien, tú lo descubriste empíricamente, o sea, ensayo y error. Bien, pero mira, lo que tú dices es cierto y es una de las cosas por las que más sufren los papás que acuden a consulta clínica por el comportamiento de sus hijos. Y es que ellos, de hecho, llegan diciendo, y yo lo castigo, y lo castigo, y lo castigo, y nada funciona. Pues sencillo, no lo ha castigado, porque la noción de castigo que nosotros tenemos es decremento en el comportamiento. Si el comportamiento no ha variado, pues no lo ha castigado. De hecho, muchos papás utilizan el castigo físico, desafortunadamente, y en consulta uno se encuentra con papás que reportan abiertamente eso, otros que no lo hacen tan abiertamente, pero cuando uno trabaja con el niño se da cuenta de ese tipo de cosas. Y ni siquiera el castigo físico les funciona, ¿de acuerdo? Al contrario, generan efectos peores, porque el castigo físico, los golpes, las reprensiones son EIs aversivos, que tienen un impacto a nivel emocional, ¿de acuerdo? Entonces, empeora el asunto. Sin embargo, lo que tú manifiestas es importante por las cosas que voy a mencionar. Les decía que en el ejemplo suena muy fácil, el niño hace tareas, yo le doy un dulce y el niño sigue haciendo tareas. Ese es en el ejemplo, pero en la vida real el asunto no es tan complicado. Se requieren muchísimas cosas para que se pueda tener cierto control sobre el comportamiento. Bien, ¿recuerdan ustedes cuando yo les dije que la forma como yo me comporto hoy es producto de toda mi historia? Es decir, en este momento ustedes en mí están viendo mi presente y mi pasado, de alguna manera, ¿de acuerdo? No mi futuro, si alguien ve mi futuro me dice y yo le pago una consulta a la salida para que… Bien, el asunto es este. Cuando uno hace la práctica clínica y empieza a hablar con los niños, se da cuenta que el asunto va más allá de las consecuencias. O sea, las consecuencias actúan, pero no de la manera como la gente cree que actúan o como la gente espera que actúen. Por ejemplo, tuve el caso de una niña que la profesora la remitió a un psicólogo porque le dijo que era hiperactiva. Entonces la mamá toda asustada, de hecho la profesora lo que le dijo es que tenía que llevarla al psiquiatra. La señora no la llevó al psiquiatra afortunadamente, se contactó conmigo y cuando empezamos a hablar con la niña, cuando yo empecé a interactuar con la niña, una niña de 6 años, unas cosas de fondo que la mamá no había detectado. Y es que la niña vive con el padrastro y pues el padrastro la quiere mucho y la llevan muy bien, pero la niña extraña mucho al papá. Y la mamá jamás se había dado cuenta de eso, jamás. De hecho, cuando a la niña le pedimos que hiciera el dibujito de la familia, en vez de dibujar al padrastro con el que lleva viviendo 2 años, el papá lo ha visto 3 veces en la vida nomás, 3 veces lo vio en la vida, dibujó fue al papá y a un hermano que tiene ella por parte del papá pero que no conoce. ¿Sí lo entienden? Entonces, claro, o sea, aunque uno no crea, los niños desde muy pequeños empiezan a sentir muchísimas cosas y a extrañar muchísimas cosas. Entonces la intervención se hace con consecuencias, claro, pero es que parte de las consecuencias tiene que ver con el contexto que rodea al niño. El comportamiento del niño no es solamente un producto de malas contingencias, sino también de procesos comunicativos. ¿Sí está claro? Con muchas cosas que ellos van guardando a lo largo de la vida y que una inadecuada comunicación familiar, muy restrictiva, dirigida solamente a manejo de consecuencias, no alcanza a abordar. ¿Ves? Sí, o sea,
Para uno poder decir algo acerca de un caso es necesario conocer todos los detalles a fondo. De hecho, por ejemplo, algo que en lo que nosotros somos cuidadosos es que uno no puede generalizar. Lo que le funciona a un niño no necesariamente le va a funcionar a otro. Eso no sucede ni con los hermanos. La forma como un papá cría a un hijo y el efecto que tiene esa pauta de crianza no va a ser igual a la que le tiene con el otro hermano. Sí, está claro, a pesar de que sean hermanos. Entonces, claro, habría que conocer todo el contexto, a ver qué es lo que sucede. En el caso de esta niña, pues era lo del papá. Pero eso solo se sabe cuando uno empieza a interactuar con la familia y ese tipo de cosas. ¿Listo? Sin embargo, entonces una vez la niña pudo hablar abiertamente de eso, se implementaron contingencias y perfecto. La niña ahora es que hablaba en clase terriblemente, o sea, se la pasa era hablando y es muy pila, entonces terminaba las tareas rápido y los ejercicios rápido y se ponía a molestar con las amiguitas. Entonces, claro, tenía desesperada la profesora y ya eso está bien. Y muy rápido, o sea, en cuestión de 4 o 5 sesiones se logra. Bien, los estudios en genética han determinado que se pueden heredar unos temperamentos, pero eso no es determinante de la forma como el organismo vaya a responder ante el mundo. Primero eso. Segundo, a pesar de que 2 niños sean criados con las mismas pautas de crianza, van a ser muy diferentes por varias cosas. Primero, a nivel biológico hay una diferencia. Y desde el momento en que se nace, la interacción con papá, la interacción con mamá y la interacción con otros miembros de la familia va a hacer que cada uno empiece a diferenciarse del otro. Cuando empieza en el colegio, muchísimo más, porque las personas con las que interactúa uno no son las mismas con las que interactúa el otro. Aún si están en el mismo curso, la forma como uno interactúa con otro es diferente a la forma como el otro interactúa. De hecho, pues determinantes del comportamiento no solamente son mis padres, o sea, mis padres son una fuente, pero adicionalmente todo lo que yo he interactuado con el mundo a lo largo de mi vida, y eso no solamente implica colegio, implica amigos, implica parejas, implica absolutamente todo, jefes, de todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Es bastante grande el contexto en donde... Claro, pero es que la forma como yo, de hecho, sí, miren lo que les pasó con los videos. Era el mismo video, porque todos no sintieron lo mismo, por la historia de cada uno. Entonces aquí es la historia de cada uno de los que está observando que hace que haga una evaluación diferente del evento que está observando. ¿De acuerdo? Bien. Bien, una aclaración, no todos los castigos son malos. El que es malo es el castigo positivo, el dar sus consecuencias aversivas. El castigo que es bueno es el negativo, es el retirar cosas, hacer que los niños pierdan cosas por algo. Por ejemplo, si ustedes, probablemente a alguno le pasó que se fue y se rumbó un viernes, llegó bien tarde a la casa y el papá le dijo, bueno, no sale el fin de semana. Eso es castigo negativo y eso no es malo. ¿De acuerdo? El que el niño rompa el vidrio y le diga al papá, bueno, apagar el vidrio, te voy a descontar o vas a tener que ir a recoger el vidrio, tienes que hacer algo para tratar de reponer el asunto, es castigo negativo y eso forma.
¿de acuerdo? El que sí es totalmente rechazable es el castigo positivo. Desde ningún punto de vista es admisible ese tipo de castigo, es censurable, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a lo del contexto, bueno, aquí tendremos que meternos con cosas políticas, económicas, de todo tipo. O sea, la respuesta no es fácil hallarla, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que en mi práctica y en mi experiencia he logrado descubrir es que a los niños es necesario enseñarles que por unas cosas ganan y que no siempre ganan y que por otras cosas pierden. Es decir, la enseñanza de la frustración es fundamental para que los niños aprendan que en la vida no van a obtener todo lo que quieren, ¿de acuerdo? De hecho, así es la vida, ¿de acuerdo? Y que muchas cosas de la vida no están bajo el control de ellos. Es decir, que no todo depende de su comportamiento, depende también de los contextos en los que estén interactuando, ¿de acuerdo? Entonces, pero a los niños sí es necesario enseñarles que ganan y que pierden, y manejarle la frustración. Es decir, por muy bien que se porte un niño, no siempre se le puede estar dando lo que quiere. De vez en cuando hay que decirle, no, simplemente, ¿por qué no? No sé si ustedes han visto niños que lloran porque la mamá no les da alguna cosa, la famosa pataleta, que ese era uno de los casos que traía acá, la famosa pataleta. O sea, cuando a un niño se le da todo lo que pide, no se le está enseñando, primero, frustración, y segundo, lo que se le está enseñando son cosas inadecuadas, y es que solamente basta con que llore para que obtenga lo que quiere. Esos niños que hacen pataletas a cierta edad, cuando llegan a adolescentes, son personas que no soportan, por ejemplo, que una pareja les termine en la relación, o que una amiga les diga que no. Se ponen histéricos y reaccionan muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, del refuerzo positivo han surgido varias técnicas, estas son solamente algunas, y del castigo negativo han surgido otras técnicas. Moldeamiento, que es la forma a través de la cual se enseñan nuevos repertorios comportamentales, cuando se le enseña a un niño a hacer tareas o a hacer ciertas cosas. Refuerzo diferencial, hay muchos tipos de refuerzo diferencial, acá solamente menciono un refuerzo diferencial de tasas altas, de tasas bajas. Lo de los nombres suenan un poquito complicados, pero pues eso es lo de menos. Refuerzo diferencial de otras conductas, refuerzo condicionado, economía de fichas y contratos conductuales. Y de castigo negativo, costo de respuesta, tiempo fuera y extinción. Vamos a mirar con ejemplos cada uno de manera general cada uno de ellos. Los refuerzos diferenciales tienen que ver con, por ejemplo, cuando se quiere que un niño mejore un comportamiento o cuando se quiere que alguien decremente el comportamiento. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Ay, gracias. No, la siguiente. Ya volvemos a esa. Por ejemplo, este caso. Tuvimos un caso de un señor que quería decrementar la conducta de fumar, se fumaba aproximadamente 30 cigarrillos al día y entonces no quería dejar de fumar y él llegó manifestando abiertamente que no quería dejar de fumar completamente, sino que quería decrementar el número de cigarrillos que fumaba, ¿de acuerdo? ¿Por qué no quería dejar de fumar? La razón que nos dio después es que ya lo había intentado muchas veces y había sido muy aversivo, que él no podía, o sea, era bastante desagradable, que su cuerpo le pedía y que pues ya esos numerosos intentos no le habían ayudado. Lo que implementamos fue un refuerzo diferencial de tasas bajas con refuerzo condicionado. ¿Cómo opera el refuerzo diferencial de tasas bajas? Y es que bueno, uno dice, bueno, si se está fumando 30 cigarrillos al día, eso significa que se fuma más de un cigarrillo por hora, ¿de acuerdo? Cuando hicimos el análisis funcional detectamos cuáles eran las horas en las que más fumaba y fumaba en las horas de la tarde, a la hora del almuerzo y en la mañana. En la mañana obligado a un cigarrillo, al mediodía un cigarrillo, pero se escapaba ocasionalmente de la oficina, entonces cuando iba a tomar tinto fumaba, pero en donde más concentrado estaba el consumo era en las noches, cuando salía de trabajar y especialmente cuando se iba con los amigos a tomar. Cuando tomaba, eso sí, se fumaba más de los 30 cigarrillos, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Entonces le dijimos, perfecto, no quiere dejar de fumar, fúmese un cigarrillo cada hora. Primera semana, un cigarrillo cada hora. Si él se ajusta a eso, fumaría 24 cigarrillos al día. Ya de entrada ha decrementado 6. Pero, pues él dormía, digamos, entre las 12 y las 5 de la mañana, a esas horas no fuma. Total que en la primera semana solamente tenía posibilidad de fumarse 19 cigarrillos, por ejemplo. Cuando lograba eso, entonces recibía refuerzo. La otra figura que metimos fue la otra técnica que es refuerzo condicionado. Con la pareja de él, entonces se llevó un sistema de puntos. Refuerzo condicionado son fichitas o puntos por los logros que se van alcanzando. Entonces ella le anotaba los punticos que él se iba ganando.
Durante la primera semana eso. La segunda semana le dijimos, ahora fúmese un cigarrillo cada 2 horas. Si él se ajusta a eso, al día puede fumarse 12 cigarrillos. Si en las 2 horas no cumplía, es decir, se fumaba 2 cigarrillos, pues no ganaba el punto. Listo. Solamente recibía puntos cuando cumplía con la condición. El asunto está en que en 4 semanas nomás, ya lo teníamos fumando 6 cigarrillos al día nomás. Cuando llegamos a este punto, le preguntamos si él quería continuar y pues lo que ya había pasado y el darse cuenta que era una forma de dejar de fumar no aversiva, no tan desagradable, entonces decidió irse hasta el final y dejó de fumar. ¿Qué pasaba con los puntos? Él iba acumulando puntos y cuando sumara cierta cantidad de puntos, entonces obtenía un regalo por parte de su pareja. Eso no se lo da el psicólogo. Bueno, ustedes jamás se van a competir. Haga esto y yo te doy. No, no es negocio. Bueno, entonces la pareja era la que le daba puntos. El tipo le encantaban los sombreros, tenía colección de sombreros y lo que ella hacía era comprarle sombreros para su colección o una cena especial. Entonces por tantos puntos ella invitaba y el tipo dejó de fumar. Ese es el refuerzo diferencial de tasas bajas. A pesar de que se llama refuerzo, y nosotros sabemos que refuerzo es incremento, acá lo que se refuerzan son los decrementos, que en cierto tiempo ocurra menos conducta. Lo mismo con los niños que dicen groserías, que tienen un vocabulario que han aprendido de los amigos bastante inadecuado. Entonces, ¿cuántas groserías? Uno les dice, diga groserías, claro. Puedes decir una grosería por hora. Listo, dila, tranquilo, abiertamente. Pero lo que se premia es que él vaya decrementando el decir groserías cada vez más. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 3 técnicas: refuerzo positivo, con el refuerzo condicionado, con el refuerzo diferencial de tasas altas. ¿De acuerdo? Acá hay una cosa que quiero aclarar y es que una tarea difícil para que esto funcione no basta solamente con tener en cuenta el contexto en donde se va a aplicar, sino también qué es lo que mantiene la conducta en otros contextos. Porque, por ejemplo, si un papá quiere que su niño deje de decir groserías, lo que debe hacer el psicólogo es mirar qué es lo que está reforzando decir groserías. Si el niño dice groserías, y desde este proceso sabemos que la conducta es producto de consecuencias, está en función de las consecuencias, ¿hay alguna consecuencia que mantiene ese repertorio en el niño? ¿De acuerdo? Hay que mirar otros contextos. ¿Qué es lo que ocurre en los otros contextos? Muchos papás se desgastan regañando a los niños para que no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y lo que aprenden los niños es a no hacerlo en la casa. Fuera de la casa hacen muchas otras cosas. De hecho, los niños lo que hacen es discriminar. Con el papá hacen unas cosas, con la mamá hacen otras, porque así los han enseñado. Con la mamá les premia ciertas cosas y les castiga otras, y el papá lo mismo. Entonces lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el acuerdo entre padres. Si los padres no están de acuerdo en las prácticas de crianza, pues fácil, ellos van a tomar posiciones. Y posiciones de acuerdo a los que les conviene. Con mi mamá me porto de tal manera, con mi papá me porto de tal manera. El asunto se complica es cuando los dos trabajan y uno implementa un programa de estos, como el de economía de fichas. Volvemos. Otra. Bien, economía de fichas. La economía de fichas es uno de los programas más exitosos que hay para modificación del comportamiento. ¿Por qué? Porque la economía de fichas me permite trabajar muchas conductas y me permite, por eso su nombre, me permite implementar sistemas económicos con los niños. Por ejemplo, un niño tiene muchas conductas problema, entonces no cumple con deberes escolares, no ayuda con los oficios en la casa, aparte se ve involucrado en peleas en el colegio. Entonces lo que uno hace es una lista de cuáles son las conductas que los papás quieren incrementar y cuáles quieren decrementar, y cada conducta tiene su precio. Entonces, por ejemplo, no ayuda con los oficios, entonces uno empieza con el niño bueno. De ahora en adelante, si tiendes la cama te ganas 2 fichas. Ustedes han visto las super niñeras y se han dado cuenta que ellas utilizan, esa es una de las técnicas que utilizan. Las fichitas, pues se llama economía de fichas porque Aylon y Asrin, que fueron los primeros que la implementaron en una institución con pacientes mentales, utilizaron fichas. Pero la ficha lo único que significa es que es algo simbólico, que se puede intercambiar. Puede ser puntos, pueden ser caritas felices. La carita feliz es un refuerzo condicionado. A los niños les encantan que les pongan caritas felices. La carita feliz no es un reforzador por sí misma, es un reforzador que indica que algo ha sido bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces se pueden utilizar caritas felices. Las superniñeras utilizan estrellitas, por ejemplo, figuritas que a los niños les parezcan, que les gusten mucho, o pueden utilizar canicas. Ustedes pueden ver en algunos episodios que ellas tienen unos tarros y le dicen al niño, cada vez que hagas algo bueno, voy a echar una canica aquí. Y cada vez que hagas algo malo, voy a sacar.
Ese es un sistema de economía de fichas. ¿De acuerdo? Entonces se les coloca precio a las conductas, dependiendo la dificultad, la complejidad. Entonces, si te bañas solito, te ganas 2 fichas. Cada vez que lo hagas, te ganas 2 fichas. Si haces tareas, por cada tarea te vas a ganar tantas fichas. Si haces esto, Si dices una grosería, te quito una de las fichas que ganaste. Si le pegas a tu hermano, te quito tantas fichas. Todo eso se le aclara al niño y empieza a funcionar el sistema. Y el sistema funciona por sí mismo. ¿Qué hace el niño con las fichas? Obtiene reforzadores. Entonces, uno le dice, bueno, ¿quieres ver televisión? Sí. Pague, claro. Cada media hora de televisión te vale 5 fichas. Listo, y entonces el niño trabaja por los reforzadores. Y entonces, ok, quiero ver tal programa, tal. Los fines de semana hay unos reforzadores que cuestan más, la salida a cine. Entonces la salida a cine te puede valer 30 fichas. Perfecto, entonces paga las 30 fichas porque las ha obtenido a lo largo de la semana. Ahora, una gran crítica que ha recibido el refuerzo positivo en general, y que alguien lo mencionaba, es, pero entonces es que hay que pagarle a los niños para que cumplan con su deber, para que estudien. Estas estrategias son enlaces transitorios, me explico. El que a un niño se le premie por estudiar no significa que siempre va a recibir el premio del papá por estudiar. Cuando ustedes aprendieron a cepillarse los dientes, recibían cosas por cepillarse los dientes solos. Felicitaciones. ¿De acuerdo? Yo no creo que cuando ustedes se cepillen los dientes, sus papás los sigan felicitando. ¡Qué bien! Te cepillaste los dientes. A ver, haz así, haz así. ¿Por qué no? Porque están operando reforzadores naturales. Es decir, ¿por qué se cepillan ustedes los dientes? Porque se vean bonitos, por salud, por interacción social. Esos son reforzadores naturales. Lo que uno hace a través de estas técnicas es que el niño aprenda la relación que hay entre su conducta y los reforzadores naturales. Por ejemplo, cuando el papá le dice al niño, un niño que no le gusta mucho hacer tareas, haz tareas y recibes premios, detrás de los premios el niño está recibiendo otras cosas del colegio, que no están bajo control del papá. El niño empieza a ser más admirado por los profesores, empieza a recibir atención, empieza a recibir elogios. Y entonces cuando eso empieza a ocurrir, se va, eso se llama, se me olvidó la palabra, se va sacando el sistema de economía de fichas de manera gradual y la conducta queda bajo control de consecuencias naturales. Ahora es el contexto de manera natural, sin que haya nadie operando ahí en medio, el que mantiene la conducta. Por eso es necesario este enlace, porque es que los problemas de conducta tienen que ver con una no relación por parte del niño entre su comportamiento y las consecuencias que obtiene por su comportamiento. Hay que enseñarle esa relación, inicialmente con reforzadores arbitrarios, como las fichas, como las caritas felices, ese tipo de cosas, que no van a permanecer, ¿de acuerdo? Pero cuando empiecen el programa a funcionar, pues se empieza a retirar el programa de manera gradual y ya queda funcionando. Bien. Igual, lo mismo. El asunto está en que pues son diferentes los reforzadores para los niños que para los adolescentes. Los privilegios son diferentes, ¿de acuerdo? Uno con los adolescentes, empezando que con los adolescentes ya se pueden manejar procesos comunicativos mejores, cosa que con los niños no pues por su proceso de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces procesos comunicativos. Segundo, con los adolescentes, como pues están empezando a interactuar solos con el mundo, entonces tiene que vincularse la autonomía. Autonomía que con los niños también hay que irla generando, pero no es tan pronunciada con los adolescentes. Con los adolescentes hay que ver el asunto de los intereses, hay que ver el asunto de la universidad, hay que ver unas cosas mucho más complejas, pero el sistema puede funcionar. De hecho, la economía de fichas ha sido tan exitosa que no solamente se aplica en el hogar, o sea, se ha aplicado en el hogar con niños, con adolescentes, sino se aplica en empresas. Muchas empresas tienen sistema de economía de fichas para mejorar la productividad. No sé si ustedes han escuchado hablar del padre Nicoló, la finca del padre Nicoló en la que él trabaja economía de fichas. Ese es el sistema que él trabaja allá. ¿De acuerdo? Con economía de fichas. Bueno, ¿ya se me acabó el tiempo? ¿Sí? ¿Ya? Uy, se pasó rapidísimo. Les traía algunos casos para que identificaran, pero creo que no los alcanzamos a ver. Sin embargo, pues, si hay alguna otra pregunta que desee que resuelva, pues puedo ir aclarando algunas cosas.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Dentro de los programas de refuerzos, ¿cómo hacer para que la conducta no se vuelva interesada a través de esa economía? Cuando se implementa el programa es necesario hacer el plan de desvanecimiento, se llama, ya me acordé de la palabra, hacer el plan de desvanecimiento. Es decir, el psicólogo lo implementa, pero le va aclarando a los papás. Por una semana lo vamos a mantener así, a la siguiente semana le vamos a dar menos refuerzo, a la siguiente menos, a la siguiente menos. O cada vez incrementamos más el requisito de conducta, más conducta por lo mismo. Eso se llama desvanecimiento. De tal manera que llega un punto en donde ya los reforzadores arbitrarios se han retirado y están operando los reforzadores naturales. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, una de las técnicas que más funciona, que ustedes han visto mucho en las niñeras, es el que cuando el niño se porta mal lo sientan en una silla. Eso es lo que se llama tiempo fuera. Y entonces, por norma general, aunque no hay que ser tan estrictos con eso, porque depende de cada caso, es 1 minuto por cada año de edad. Entonces, si el niño tiene 7 años y ha cometido una conducta inadecuada, entonces es sentarlo en la silla. Muchos papás han malinterpretado el tiempo fuera. El tiempo fuera no es vete para tu cuarto. Eso no es tiempo fuera, porque en el cuarto el niño tiene la cama, el computador, los juguetes, no sé qué. Es un espacio en donde el niño no puede hacer absolutamente nada, en donde nadie le hable, en donde no pueda interactuar absolutamente con nada. ¿De acuerdo? Si el niño está sentado y en el minuto 5 se para o habla con un hermanito, se borra el tiempo y vuelve nuevamente 7 minutos. No tiene nada aversivo, no hay que hacerlo con regaños. Eso es educar con amor. Le dicen, no, ven precioso, siéntate aquí, te quedas acá 7 minuticos. Para ellos el tiempo es eterno. 7 minutos son... Y funciona muchísimo. Ese es tiempo fuera, que es una forma de castigo negativo. Dime, ¿alguien iba a preguntar? Es que es cuando está en el berrinche, es que hay que hacerlo, claro. Cuando está tranquilo no funciona. Bueno, no, habría que mirar a ver cuál es el procedimiento que funciona más relacionado, más coherente con la conducta. Pero eso suele suceder es porque no hay una valoración contingente de todas las conductas con las consecuencias. O porque la forma se empieza a implementar de manera brusca. De hecho, eso hay que hacerlo es dialogado con el niño. Mira, de ahora en adelante va a pasar esto, yo espero que tú hagas esto, Si él no obedece eso, entonces puede perder más privilegios. Hacer que inclusive el no cumplir con el castigo hace que pierda más cosas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Dime. No, eso funciona todavía de casados. Sí, claro. Miren, una vez tuve una pareja y dentro de los problemas de la pareja estaba lo que el señor reportaba, la cantaleta de ella. Es que cuando yo llego tarde ella me cantaletea. Uno identifica qué es lo que mantiene el repertorio. Y claro, ella cantaleteaba y él era el que le mantenía el repertorio porque pues se quedaba ahí escuchando toda la cantaleta. Eso era reforzante para esa conducta, ¿de acuerdo? De tal manera que hubo entrenamiento en tiempo fuera. Y una de las muchas cosas que manejamos, lo que se hacía era que cuando ella empezaba a cantaletear, el problema no es la cantaleta. O sea, de hecho el problema no es lo que se dice, sino la forma como se dice. Porque ella dentro de la cantaleta decía cosas en las que tenía razón, que también se trabajaron, ¿de acuerdo? Pero era la forma. Entonces lo que se implementó con el visto bueno de ella, es que cuando ella empezara la cantaleta, él se iba y la dejaba hablando sola. ¿Listo? Claro, tocaba con el visto bueno de ella, imagínense donde ella no supiera. Llegaba, se iba, pues iba a empeorar el asunto. No, ahí trabajamos muchas cosas, comunicación, se hizo un contrato conductual y se manejó tiempo fuera. Tiempo fuera para esos momentos en donde ella empezaba a ser así. Entonces tiempo fuera era el espacio. Aquí no se le podía decir a ella, él no le podía decir a ella, me haces un favor, vas y te sientas en la silla que ya estás empezando. Peor, o sea, empeoraba más el asunto. Entonces el tiempo fuera es o sacar al niño del contexto en donde está, o sacar a la persona del contexto en donde está, o uno salirse del contexto, dependiendo cada caso. Uniminuto virtual y a distancia.
Educación de calidad al alcance de todos.